Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos curiosidades fascinantes y la profunda mitología de El Señor de los Anillos y el Legendarium de J.R.R. Tolkien. El vídeo de hoy se presentará como un análisis estilo documental, ofreciendo una mirada clara y atractiva a algunos de los seres más extraños y misteriosos jamás imaginados para la Tierra Media. Antes de comenzar, asegúrense de darle me gusta al vídeo y suscribirse para no perderse nuestras próximas exploraciones. Su apoyo realmente ayuda a que este proyecto crezca. En este episodio, nos sumergiremos en las criaturas bizarras, inquietantes y completamente inexplicables que deambulan por la mitología de Tolkien, seres tan extraños que incluso los personajes más sabios de la historia, desde Gandalf hasta Elrond, luchaban por comprenderlos. Este es el lado oculto de la Tierra Media, los rincones sombríos donde mito y misterio se mezclan. Todas las imágenes mostradas a lo largo de este vídeo fueron generadas usando IA. Por ello, algunos visuales pueden contener pequeñas inconsistencias o detalles que difieren ligeramente de la narración. El objetivo es ilustrar la atmósfera de cada momento sin violar ninguna norma de derechos de autor. Y una nota más. Puede haber algunos fallos de narración aquí y allá, ya que todavía estamos probando el mejor sistema de voz IA para nuestros documentales. Gracias por su paciencia mientras refinamos la experiencia. Así que, pónganse cómodos y comencemos nuestro viaje hacia las criaturas más bizarras jamás imaginadas por Tolkien. 1. El más grande de los sabuesos de Valinor, abre nuestro conteo de manera que de inmediato marca el tono sobre lo extraño e impresionante que puede ser el mundo de Tolkien. A primera vista, Wan podría parecer noble, incluso familiar, un leal perro de caza regalado por los Valar. Pero cuanto más se lo observa, más extraño se vuelve. Wan no era un animal ordinario, era un sabueso divino entregado por Orome, el gran cazador, a un poderoso príncipe élfico. Su fuerza por sí sola era notable, pero lo que realmente lo distinguía era su destino. Wan había recibido la habilidad de hablar, pero solo 3 veces en toda su vida. Esta profecía marcó cada momento importante de su existencia, y cada vez que decidió romper su silencio, fue para guiar o proteger a quienes le importaban. Uno de los episodios más asombrosos que involucra a Wan es su confrontación con Sauron. No el señor oscuro armado que conocemos por las películas, sino Sauron en la aterradora forma de un colosal hombre lobo. Y aún así, incluso en esa forma monstruosa, Sauron fue derrotado por un solo sabueso. Wan lo dominó tan completamente que Sauron huyó humillado. Es una de esas escenas en la mitología de Tolkien que nos recuerda cuán vasta e impredecible es realmente la jerarquía del poder. Pero el destino de Wan estaba sellado por la profecía. Su batalla final fue contra Carcarot, el lobo más grande jamás criado por Morgoth. Después de una feroz lucha, Wan triunfó, pero la victoria le costó la vida. Usó su tercer y último discurso permitido para despedirse de su compañero más querido antes de morir. Es un final trágico, casi mítico, uno que combina lealtad, destino y sacrificio en una sola figura inolvidable. Y, honestamente, pocas criaturas en la Tierra Media logran ser a la vez extrañas y profundamente conmovedoras. Wan se mantiene como una de esas raras excepciones, un sabueso divino cuyo valor forjó leyendas. En el 9º lugar, pasamos de un sabueso heroico a algo mucho más enigmático, los misteriosos hombres pez de Númenor. Lo que hace que estos seres sean tan inquietantes no es su apariencia ni su comportamiento, porque, a decir verdad, casi no sabemos nada sobre ellos. Su extrañeza proviene de la completa falta de explicación sobre su existencia. Los hombres pez se mencionan solo brevemente como leyendas contadas entre los marineros de Númenor, la gran nación isleña de los hombres que más tarde se hundió bajo el mar. Estas historias insinuaban seres extraños del abismo, criaturas que supuestamente vivían en las oscuras aguas que rodeaban la isla. Y eso es todo lo que tenemos. Nada concreto, nada confirmado. En muchos sentidos, ese silencio los hace aún más perturbadores. Tolkien parecía presentarlos no como monstruos a los que enfrentarse, sino como mitos susurrados por navegantes que presenciaron cosas que nadie más podía comprender. Se siente intencional, casi como si quisiera que el mundo de la Tierra Media reflejara el nuestro, lleno de leyendas, medias verdades y misterios que permanecen sin resolver. Así como nuestro mundo tiene historias de sirenas, espíritus marinos y horrores del océano profundo, Númenor tenía su propio folclore marítimo.
Lectores y fanáticos han especulado sin cesar. ¿Podrían los hombres pez haber sido creaciones de Ulmo, el señor de las aguas? ¿Eran antiguos espíritus del mar? ¿Una raza olvidada que vivió bajo las olas mucho antes de que surgiera Númenor? O tal vez Tolkien imaginó una versión de sirenas o tritones en la Tierra Media, pero decidió dejarlos envueltos en ambigüedad. Nunca aparece una explicación, y esa ausencia se convierte en la característica definitoria de estos seres. Y honestamente, eso es lo que los hace tan fascinantes. Los hombres pez existen casi como una nota al pie, un rumor pasajero que abre una ventana a una vasta mitología oceánica inexplorada. Su misterio se convierte en su identidad. No son villanos ni aliados, simplemente forman parte de un mundo mucho más grande de lo que los personajes, o nosotros, podemos comprender completamente. Por eso, los hombres pez de Númenor se ganan su lugar entre los seres más extraños y perturbadores jamás insinuados en el Legendarium de Tolkien. En el octavo lugar, nos encontramos con una criatura que parece salida directamente de una pesadilla gótica y que ha entrado en el mundo de la Tierra Media, Turinghuetil, la mujer de la sombra del crepúsculo. Incluso su nombre suena inquietante, pero su descripción lleva todo al terreno completo del horror. Turinghuetil servía como mensajera de Sauron, adoptando la forma de un enorme murciélago vampírico con garras de hierro en las puntas de sus alas. Y sí, hablamos de Tolkien, pero la imagen evoca claramente un ser similar a un vampiro. Una criatura monstruosa volando por la noche, cumpliendo la voluntad de la sombra. Sus orígenes siguen siendo completamente inciertos. Algunos lectores han teorizado que podría haber sido un maya corrompido, un espíritu divino convertido en una forma monstruosa, similar a los Balrogs. Pero nada en el texto lo confirma. Su presencia está intencionalmente envuelta en ambigüedad, lo que la hace aún más inquietante. Y a pesar de sus apariciones limitadas, Turinghuetil deja una marca enorme en el Legendarium a través de su papel indirecto en una de las mayores historias de amor de Tolkien, la historia de Beren y Lúthien. Después de que Turinghuetil desapareciera, Lúthien adoptó su aterradora apariencia como disfraz para infiltrarse en la fortaleza de Morgoth. Imaginen por un momento, una noble princesa élfica vistiendo la piel coriácea de un colosal murciélago demoníaco, entrando en el corazón del mayor mal de Arda. Es sombrío, desesperado e inolvidable. Esa sola imagen muestra la intensidad de la misión de Beren y Lúthien y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para desafiar al propio Morgoth. Turinghuetil destaca no solo por ser extraña, sino porque representa un raro momento en que Tolkien se inclina completamente hacia el horror. Es una agente oscura del mal que vuela de noche y cuya influencia se extiende mucho más allá de su breve aparición. Y el hecho de que incluso su verdadera naturaleza permanezca desconocida solo añade a su inquietante mística. En el séptimo lugar, nos dirigimos a seres que muchos fans conocen por las películas, pero solo en parte. Los Ents ya son bastante extraños por sí mismos, pastores de árboles antiguos y enormes que se mueven y hablan en un lenguaje tan lento y complejo que una simple conversación puede tomar horas. Pero lo que realmente hace que esta entrada sea aún más extraña son sus contrapartes más oscuras, los Worms. Si los Ents representan un puente entre los árboles y los pueblos, los Worms se sitúan incómodamente entre los árboles y algo mucho más peligroso. Los Worms se describen como árboles que han despertado lo suficiente para moverse, pensar y actuar, pero sin la claridad ni la sabiduría tranquila de los Ents. Habitan en los rincones más profundos y sombríos de bosques como Fangorn, donde la luz apenas llega al suelo. Se mueven silenciosamente, a menudo solo cuando no se les ve, y su presencia irradia una hostilidad inquietante. No son siervos de Sauron, ni criaturas de mal puro, pero su naturaleza es salvaje, impredecible y profundamente territorial. El propio Abuelárbol explica que algunos Worms fueron Ents que se volvieron demasiado arbóreos, regresando a una existencia más enraizada pero conservando una chispa peligrosa de conciencia. Otros pueden haber sido árboles ordinarios despertados por el poder persistente de bosques antiguos. Sea cual sea su origen, encarnan una fuerza más primordial de la naturaleza, un bosque que puede pensar, reaccionar e incluso matar. Su momento más aterrador ocurre durante la batalla del abismo de Helm. Mientras las películas muestran un rescate caótico por los Ents, los libros revelan algo mucho más escalofriante. Un bosque oscuro y amenazante de Worms aparece de la noche a la mañana, bloqueando la fuga del ejército orco. Al amanecer,
Todos los orcos han desaparecido, y los Worms permanecen en silencio entre montones de armaduras aplastadas y armas rotas. El bosque luego se retira con la misma discreción, dejando solo el rastro de su furia. Los Worms muestran que la Tierra Media no está moldeada solo por héroes y villanos, está formada por poderes antiguos y salvajes que no se preocupan por guerras o reinos. Actúan cuando se les provoca, desaparecen cuando han terminado y dejan detrás solo susurros de temor. Something went wrong while generating the response. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. Repetir. En el sexto lugar, entramos en uno de los rincones más escalofriantes de la Tierra Media, los espectros de las tumbas. Estos seres elevan la idea de un acecho a algo mucho más aterrador. No son simples fantasmas que flotan por ruinas antiguas, son espíritus malévolos que habitan los antiguos túmulos de las colinas de las tumbas, al este de la comarca. Su origen exacto no está completamente claro, pero lo que se sabe es suficientemente inquietante. Durante la larga decadencia del reino del norte de Arnor, el rey brujo corrompió estas tumbas, llenándolas de un poder oscuro y persistente. Esa corrupción dio lugar eventualmente a los espectros de las tumbas, que ahora habitan la penumbra de esas sepulturas olvidadas. A diferencia de criaturas que atacan con fuerza bruta, los espectros de las tumbas se alimentan de la mente. Manipulan la niebla, la oscuridad y el miedo mismo. Pueden convertir la luz del día en un crepúsculo asfixiante y atraer a los viajeros a las profundidades de la tierra sin derramar una gota de sangre. Su presencia es un terror frío y sigiloso, más que un asalto violento. Cuando Frodo, Merry y Pippin los encontraron, fueron arrastrados a una de estas tumbas y forzados a un ritual inquietante. El espectro los vistió con antiguos atuendos reales, coronas, joyas, espadas, como si los preparara para una ofrenda sombría a la oscuridad. Dentro de la tumba, un espectro de las tumbas cantaba una antigua y siniestra canción, listo para sacrificar sus almas. Es una de las escenas más perturbadoras de todo el Legendarium, especialmente para los lectores que no sabían nada sobre ella antes de abrir el libro. Las películas la omiten por completo, lo que deja a muchos fans impactados cuando finalmente se encuentran con este episodio. Lo que hace que los espectros de las tumbas sean tan extraños no es solo su naturaleza sobrenatural, sino el horror psicológico que traen. Retuercen el entorno, invaden la mente y difuminan la línea entre la vida y la muerte. Y la única razón por la que los hobbits sobrevivieron fue gracias a una figura aún más extraña que los propios espectros, que aparecerá pronto en este conteo. En el quinto lugar, llegamos a uno de los mayores enigmas de todo el Legendarium de Tolkien, Tom Bombadil. Pocos personajes generan tanto debate, confusión y fascinación como él. Tom vive en lo profundo del bosque viejo, vistiendo su icónico abrigo azul y botas amarillas, siempre cantando, riendo y saltando entre los árboles como si existiera en un mundo completamente propio. A primera vista, parece un personaje de cuento infantil, alegre e inofensivo. Pero cuanto más se sabe de él, más extraño se vuelve. Por un lado, Tom Bombadil es completamente inmune al anillo único, totalmente y sin excepción. Cuando Frodo se lo entrega, Tom se lo coloca en el dedo y no sucede nada. No se vuelve invisible, no se corrompe, no siente tentación. Incluso hace que el anillo desaparezca y reaparezca, como si fuera un simple objeto. Ese momento revela que Tom actúa en un nivel de poder y desapego que ni los pueblos libres, ni siquiera Sauron, pueden comprender completamente. El concilio de Elrond incluso discute si el anillo debería confiarse a Tom. Pero Gandalf, que respeta a Tom más que casi cualquier otro, explica que él simplemente olvidaría el anillo o lo arrojaría, porque simplemente no le importan esas cosas. Y eso es lo que lo hace tan extraño. Tom Bombadil es inmensamente poderoso y profundamente indiferente. Existe fuera de la lucha entre el bien y el mal, casi como si las mayores amenazas del mundo no se aplicaran a él. Tom se describe a sí mismo como el más antiguo, diciendo que estuvo presente antes de los primeros árboles, antes de las primeras gotas de agua, antes de la llegada de los elfos. No encaja en ninguna categoría conocida, no es Valar, ni Maya, ni elfo ni hombre. Su naturaleza queda intencionalmente indefinida, y los fans han creado innumerables teorías para explicarlo. Lo que hace a Tom Bombadil verdaderamente único es que Tolkien eligió no definirlo. Lo dejó como un misterio vivo,
un ser que desafía las leyes de la Tierra Media y camina intacto por sus peligros más oscuros. En cuarto lugar, dirigimos nuestra atención a seres mucho más destructivos, antiguos y abrumadores, los primeros dragones de la Tierra Media. Aunque muchos fans conocen a Smaug como el dragón icónico del mundo de Tolkien, él es solo un fragmento de un legado mucho mayor y más oscuro. Para entender la verdadera escala del terror dracónico en la Tierra Media, nos fijamos en dos monstruos primordiales, Glaurung y Ancalagon el Negro. Glaurung, conocido como el padre de los dragones, fue el primero de su especie creado por Morgoth. A diferencia de Smaug, Glaurung no tenía alas. Era una serpiente enorme que lanzaba fuego y se arrastraba por los campos de batalla como un infierno viviente. Pero, a pesar de sus devastadoras llamas, su arma más peligrosa era su mente. Glaurung era un maestro manipulador, capaz de tejer mentiras tan poderosas que podían quebrantar los espíritus. Podía nublar recuerdos, torcer emociones y llevar incluso a los héroes más fuertes hacia la desesperación. Fue Glaurung quien moldeó la trágica caída de Turin Turambar, utilizando tormentos psicológicos en lugar de la fuerza bruta para destruirlo. Esa combinación de poder físico y dominación mental hace de Glaurung una de las criaturas más aterradoras que Morgoth haya desatado. Pero si Glaurung representaba el terror de la mente, Ancalagon el Negro era el terror en su máxima escala. El más grande y poderoso de todos los dragones, la llegada de Ancalagon durante la Guerra de la Ira fue tan colosal que incluso los ejércitos de los Valar quedaron atónitos. Su tamaño nunca se da con medidas exactas, pero Tolkien dejó una pista inolvidable. Cuando Ancalagon finalmente cayó del cielo tras ser derrotado por Earendil, su cuerpo se estrelló contra los 3 picos volcánicos de Tangorodrim y los destruyó. Montañas enteras, pulverizadas por la caída de una sola criatura. Esa imagen por sí sola confirma a Ancalagon como uno de los seres más destructivos que hayan existido en Arda. Ninguna otra criatura viviente tiene un logro registrado a esa escala. Juntos, Glaurung y Ancalagon representan dos formas de terror psicológico y físico, demostrando que los dragones del mundo de Tolkien son mucho más horribles que cualquier cosa mostrada en las películas. En tercer lugar, nos enfrentamos a uno de los misterios más inquietantes que acechan en la Tierra Media, el Vigilante del Agua, la criatura con tentáculos que atacó a la comunidad en la puerta oeste de Moria. Su aparición en la historia es breve pero inolvidable, repentina, violenta y envuelta en completo misterio. En muchos sentidos, el Vigilante representa los horrores desconocidos que yacen bajo la superficie del mundo de Tolkien, especialmente en lugares largamente abandonados u olvidados. El Vigilante habitaba un lago oscuro formado fuera de la entrada occidental de Moria después de que los enanos represaron un río cercano. Atacó sin advertencia, atrapando a Frodo con uno de sus muchos tentáculos antes de que la comunidad tuviera tiempo de reaccionar. Lo que siguió fue una lucha frenética mientras la criatura arremetía, obligando al grupo a internarse en las minas y luego derrumbando las puertas tras ellos. Después de este aterrador encuentro, el Vigilante nunca más fue visto, nunca se explicó y nunca se le dio un origen claro. Y eso es precisamente lo que lo hace tan extraño. No hay respuestas concretas, solo especulaciones. ¿Era un monstruo marino antiguo que migró hacia las montañas? ¿Un espíritu corrupto moldeado por Morgoth en edades pasadas? Algunos lo comparan con un kraken, otros imaginan un maya caído transformado en una forma acuática monstruosa. La verdad es que Tolkien lo dejó deliberadamente indefinido. El Vigilante simplemente existe, recordando que los lugares profundos de la Tierra Media contienen peligros más antiguos y extraños que el propio Sauron. Esta criatura encarna la idea de que no todas las amenazas del mundo están conectadas con las grandes guerras entre la luz y la oscuridad. Algunas cosas crecen en rincones olvidados, en aguas dejadas intactas por siglos, esperando a un viajero desafortunado. El ataque del Vigilante es rápido, brutal y totalmente fuera de contexto. Una intrusión de horror cósmico en un viaje ya tenso. Su presencia nos deja con más preguntas que respuestas, y esa incertidumbre es precisamente la razón por la que el Vigilante del Agua se encuentra entre los seres más extraños de toda la mitología de Tolkien. En segundo lugar, llegamos a una criatura que muchos creen entender por las películas, pero la verdad es mucho más extraña y aterradora. El Balrog de Moria es icónico, especialmente por su enfrentamiento con Gandalf en el puente de Khazad-dûm.
Pero lo que hace verdaderamente extraño a los Balrogs no son sus cuerpos ígneos ni sus formas colosales, sino que en realidad no son monstruos. Los Balrogs son Maiar, seres del mismo orden espiritual que Gandalf, Saruman e incluso Sauron. Estos fueron una vez espíritus angelicales, parte de la creación temprana de Arda, antes de ser corrompidos por Morgoth, el primer señor oscuro. Esa corrupción los transformó en formas demoníacas envueltas en llamas y sombra. Sin embargo, bajo ese exterior monstruoso aún reside un espíritu inmortal. Saber esto cambia por completo cómo los percibimos. La criatura que encontró la comunidad no era solo una bestia en la oscuridad, sino un poder antiguo y caído, más viejo que las montañas bajo las cuales habitaba. Su número exacto es debatido, pero está claro que fueron de los sirvientes más temidos de Morgoth, liderando ejércitos y sembrando terror por Beleriand durante la Primera Edad. Para la época del Señor de los Anillos, se creía que la mayoría de los Balrogs habían sido destruidos o dispersados. El que estaba en Moria sobrevivió profundamente bajo la tierra, oculto durante siglos hasta que los enanos excavaron demasiado ávidamente y demasiado profundo. Este contexto añade una dimensión completamente nueva al sacrificio de Gandalf. Cuando enfrenta al Balrog, no lucha contra un enemigo cualquiera, sino contra un espíritu divino corrompido, igual en origen a él mismo. Su choque en el puente se convierte en algo más que héroe contra monstruo. Es un enfrentamiento entre dos seres antiguos, cada uno moldeado por el camino que eligió. Y eso es lo que hace a los Balrogs tan inquietantes. No son destructores sin mente. Son inmortales caídos, encarnaciones de fuego, sombra y ruina, prueba de que incluso los espíritus divinos pueden ser torcidos en horrores más allá de la comprensión mortal. En primer lugar, finalmente llegamos a la criatura más extraña, aterradora y casi alienígena de toda la mitología de Tolkien, Ungoliant. Si pensabas que Sauron o incluso Morgoth representaban el culmen de la oscuridad, Ungoliant te obliga a reconsiderarlo todo. No es un sirviente, ni un teniente, ni un espíritu corrompido con un propósito claro. Ungoliant es algo mucho más antiguo y extraño, un ser monstruoso parecido a una araña, impulsado por una sola cosa, un hambre insaciable de luz. Sus orígenes están envueltos en misterio. Una teoría poco conocida sugiere que podría haber sido una maya corrompida, pero pocos le dan importancia. La creencia más aceptada es mucho más inquietante, que Ungoliant proviene del vacío, la oscuridad primordial que existía antes de que se formara el mundo. Desde el principio, fue una criatura de la nada, devorando todo lo radiante o puro. Se alió con Morgoth solo por conveniencia, nunca por lealtad. Él necesitaba su poder, ella necesitaba algo que consumir. Su mayor acto de destrucción ocurrió cuando ella y Morgoth atacaron los dos árboles de Valinor. Ungoliant no solo los envenenó, sino que los drenó por completo, bebiendo su luz hasta dejarlos secos y muertos. Al hacerlo, creció a un tamaño enorme y aterrador. Y Morgoth, al presenciar la magnitud de su poder, pronto se dio cuenta de que había liberado algo que no podía controlar. El punto crítico llegó cuando Ungoliant exigió los Silmarils, ansiando la luz incomparable atrapada en ellos. Cuando Morgoth se negó, la atacó. Imagínalo, una criatura araña colosal envolviendo al primer señor oscuro en sus sofocantes telarañas, casi devorándolo. El grito de terror de Morgoth resonó por las montañas, y solo fue salvado cuando sus Balrogs llegaron y la ahuyentaron. Ungoliant huyó hacia regiones olvidadas del mundo, consumida por un hambre infinita. Según la leyenda, eventualmente se devoró a sí misma, tragada por el mismo vacío que personificaba. Sigue siendo la expresión más pura del horror cósmico que Tolkien creó, un ser que ni la luz ni la sombra podrían definir completamente. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las criaturas más extrañas y misteriosas de Tolkien, y queda claro cuán vasto e impredecible es realmente la Tierra Media. Desde sabuesos divinos hasta espíritus corrompidos, desde dragones antiguos hasta terrores sin forma de las profundidades, cada ser que exploramos añade otra capa a la profundidad mítica que Tolkien construyó en su mundo. Y cerrar esta lista con Ungoliant hace que la conclusión sea aún más impactante, porque ella encarna algo que existe más allá del bien, el mal o incluso del orden natural. Hambre pura, oscuridad pura y misterio absoluto. Pero antes de concluir por completo, la discusión original se toma un momento para reflexionar sobre el propio Tolkien. Considerando su fe y las influencias entrelazadas en su legendarium,
Algunos fans especulan sobre ciertas interpretaciones simbólicas, especialmente con figuras enigmáticas como Tom Bombadil o seres primordiales como Ungoliant. Estas perspectivas no se presentan como hechos, sino como reflexiones personales moldeadas por el trasfondo de Tolkien y los temas que le gustaba explorar. Y eso es parte de la magia. Tolkien dejó deliberadamente espacio para la maravilla, la ambigüedad y la interpretación. Las últimas líneas del texto original cambian a un tono más personal, agradeciendo a la audiencia por quedarse hasta el final y animándolos a compartir sus pensamientos. ¿Cuál criatura crees que es la más extraña? ¿Nos faltó alguna que merezca un lugar en este extraño bestiario? La Tierra Media está llena de rarezas y sombras que rara vez salen a la luz, y quién sabe, tus sugerencias podrían inspirar una segunda parte algún día. En cuanto a las palabras finales, reflejan el espíritu de muchos creadores apasionados, una invitación a comentar, un recordatorio de que la participación ayuda a que el canal crezca y una cálida despedida. Con esto, nuestra exploración termina. Tras haber atravesado bosques habitados por Worms, sumergido en las frías tumbas de los Barrow-Wights, presenciado el ascenso y caída de antiguos dragones, y tocado los bordes del vacío mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más extraños de la mitología de Tolkien.